Bueno, eh, lo que vamos a ver hoy, y nuevamente se los repito, ¿sí? Eh, es el seguimiento del mercado. A ver, ¿qué me refiero con el seguimiento del mercado? Seguimiento del mercado me refiero a ir paso por paso, minuto a minuto, viendo el mercado y entendiendo su lógica, ¿sí? Actualmente el mercado se encuentra, como lo pueden ver, en un rango, ¿sí? Y estamos en un horario donde lamentablemente no hay tanta volatilidad, ¿sí? Pero de igual forma, nos va a servir, nos va a hacer, digamos, esto de que no haya tanta volatilidad, de mucha ayuda para entender completamente la lógica, ¿sí? Vamos a hacerlo en un primer lugar con el mercado actual y en un segundo lugar lo vamos a hacer con un mercado aleatorio, ¿sí? Para que vean que no es algo que elegí ya desde antes, ¿sí? Miren, vamos a comenzar, si quieren, a partir de este minuto, ¿sí? No, sí, vamos a hacerlo a partir de este minuto. A ver, borro todo. Discúlpenme por la tos. Estoy en un lugar hermoso, pero es literalmente alejado de toda comunicación humana, básicamente. Sí, es un lugar increíble, pero no hay internet, no hay nada. Sí. Bien, vamos a comenzar a partir de esta línea vertical para la derecha. ¿Sí? Empieza el mercado. Yo, por todo lo que les enseñé hasta ahora, les enseñé que el mercado generalmente tiene algo que llamamos ciclo de precio. ¿Sí? En el cual dentro del ciclo del precio, el mercado nos hace una acumulación o proceso de eh, compradores, ¿sí? O, digamos, un lugar donde se meten muchas operaciones, ¿sí? Un lugar de tendencia en donde los que compraron comienzan a retirar sus ganancias, ¿sí? Por eso se genera cada retroceso. Luego se genera una distribución de esas cantidades de dinero y comienza una tendencia bajista en donde ya los compradores nuevamente, cada vez que baja un poquito más, compran al mercado. ¿De acuerdo? Esta es la lógica que sigue. Todos les, digamos, verdaderamente el mercado. Todos generalmente les dicen, no, porque acá hay compradores, porque acá hay compradores, porque acá hay... No, eso son mentiras, ¿sí? El mercado sube porque ya hay compradores acá y simplemente baja porque comienzan a retirar sus ganancias. Si no, no tiene sentido que haya compradores, vendedores. O sea, ¿sí? O sea, no se mueve por eso el mercado. El mercado se mueve por lo que les acabo de decir. Eh, y en estos puntos, cuando el mercado baja, mientras más baja, se van acumulando de a poco. Acá compran, acá compran, acá compran, y llega un punto, ¿sí? En donde compraron tanto que ya no hay gente vendiendo. Y ahí, recién ahí, comienza a subir el mercado, ¿sí? Y en este punto, en esta acumulación, ¿sí? Es donde se generan trampas de mercado, ¿sí? Trampas de mercado. ¿Y cuáles son las trampas de mercado? Bueno, generalmente, fíjense, acá tenemos una acumulación del precio, ¿sí? Entonces, esta es la clase de seguimiento de mercado, ¿sí? Ya es una de las últimas clases en donde yo explico toda mi operativa y voy como, como uniendo todos los conceptos, ¿sí? Para que cierren todos a la hora de operar y operar con una lógica correcta, ¿sí? Ahí tenemos una acumulación de operaciones, de operadores, ¿sí? En donde todos aquellos que no tenían posiciones terminan por comprarlas, ¿sí? En este punto se generan trampas de mercado. ¿Cuáles son las trampas de mercado? Bueno, son grandes velas o grandes mechas que nos indican que acá hay digamos, una gran fuerza vendedora o que al contrario, acá hay una gran fuerza compradora. Y estas trampas no nos, digamos, lo único que hacen
es hacernos colocar mal operaciones. Porque si alguien ve esta operación, generalmente por los libros dicen, ah, bueno, esto no sé qué vela es, creo que se llama martillo o algo así. Acá la gente generalmente le dice, bueno, acá hay que vender. ¿Sí? Y terminan siendo trampas para el trader promedio que se asusta y no tiene pleno conocimiento de lo que hacen. ¿Sí? ¿Cómo vamos a evitar este miedo a la hora de que haya tantas trampas en el mercado, principalmente en la acumulación? Bueno, teniendo un control total sobre la situación. ¿Y cómo vamos a tener un control total? ¿Alguien me puede responder esto? ¿Cuándo uno tiene un control total de la situación? No es cuando uno controla lo que ocurre, ¿sí? Eh, digamos, no es cuando uno controla a su pareja, no es cuando uno, es un ejemplo, ¿no? Control total de la situación. No es cuando uno controla a su pareja en la vida real, no es cuando uno controla el mercado, sino es tener control total sobre sus emociones porque saben, ¿sí? Que su pareja, por ejemplo, le es fiel. Un ejemplo, ¿no? O también tienen un control total de conocimiento sobre lo que va a hacer el mercado, ¿sí? Si ustedes tienen una total seguridad de lo que va a hacer, no tienen miedo, ¿sí? Y si ustedes dentro de la lógica esta de total seguridad dicen que en el mercado hay trampas, ya saben que hay trampas, por lo que no le tienen que tener miedo a las trampas, ¿sí? Es una cuestión de probabilidad. ¿Cuántas trampas va a haber en el mercado? Una. ¿Ustedes cuántas veces se van a meter en el mercado justamente cuando hay esa trampa? Pues que sí y puede que no, ¿sí? Pero la mayoría de las veces no va a haber tantas trampas en el mercado o tantas manipulaciones. Y ahí es cuando ustedes tienen que sacarle el buen billete al mercado. ¿Me entienden? Bueno, exacto, es eso, es tener un buen análisis. No solo un buen análisis, tener, digamos, considerar también estas trampas, considerar la acumulación, considerar la posible pérdida. ¿Sí? Perder también es tener un control total sobre el mercado, porque ya consideraron la pérdida dentro de su plan de trading, consideraron en dónde pueden perder y los por qué pueden perder. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo van a saber? A través de todo el análisis que nosotros, a los chicos VIP, ¿sí? Les enseñamos durante todo el mes. ¿Sí? A los, a los nuevos que ingresan no, pero ya nuevamente vamos a repetir esta clase para aquellos que recién ingresan. Y aquellos que nos están viendo por primera vez o como una clase suelta, ¿sí? Les digo que en los libros que yo siempre les comparto hay muchísima información sobre control de trading. Capaz no está todo lo que nosotros enseñamos, eso es cierto, ¿sí? Porque la verdad es que muchas cosas no las van a encontrar en libros y van directamente desde nuestra experiencia. Pero digo, para tener un control total sobre el mercado hay que entenderlo totalmente y eso se puede hacer tranquilamente con los libros que nosotros les pasamos y les recomendamos, ¿sí? Bueno, acá tenemos una gran lateralidad, ¿sí? Acá tenemos una gran lateralidad la cual podemos operar cada vez que se nos toca con la línea horizontal de abajo o con la línea horizontal de arriba, ¿sí? En las lateralidades eso predomina. Si yo coloco una línea horizontal acá, cada vez que la tocaba y yo hubiera operado hacia la alza, hubiera ganado las operaciones, ¿sí? Si yo hubiera colocado una línea horizontal acá, cada vez que, bueno, en este caso no se cumplió esta línea, sino que se lo cumplió esta línea que está un poco más abajo, ¿sí? Pero cada vez que tocaba el mercado esa línea, fíjense cómo respetaba y el mercado se iba para abajo, ¿sí? Bueno, ¿cuántas veces se puede operar en lateralidad? Ya Jeremy ya les habrá dicho, ¿no? Generalmente identificamos tres puntos de la lateralidad, uno, dos, tres, ¿sí? A veces cuatro, ¿sí? Si no están tan seguros pueden hacerlo el cuarto, pero ya el cuarto inclusive se puede operar. Si ustedes ven tres puntos en donde dos puntos coinciden perfectamente y tenemos un tercero que está en el medio de estos dos, ya ahí ya tenemos una lateralidad, ¿sí? Y podemos operar al cuarto punto que toque la línea o el quinto punto que toque la línea. ¿Sí? Si ya con tres todavía no tienen la suficiente experiencia y tienen miedo de operar con tres puntos, ok, agarran cuatro y operan el quinto nada más.
¿Se me entiende? Después de operar el quinto, ya sí es un poco más riesgoso seguir operando la lateralidad. ¿Sí? Y esta es la primera lógica de mercado que hay que seguir. Fíjense, una vez que rompe la lateralidad, ¿qué comienza? Comienza una tendencia, ¿sí? Porque el mercado tiene solamente dos movimientos, lateralidad y tendencia, ¿sí? Hay diferentes tipos de tendencias, esto hay que remarcarlo, no todos les dicen esto, según su dinámica, según su forma, según su velocidad, hay diferentes tipos de lateralidad también, ¿no? Dependiendo qué tan amplias son. ¿Sí? Principalmente eso depende de los tipos de lateralidad, qué tan amplias son esas lateralidades. Porque hay lateralidades de retroceso, como hay lateralidades de acumulación y de distribución, que se caracterizan por ser más grandes, ¿sí? Como por ejemplo esta, y no respetan una única línea, sino que son un poco más, eh, ¿cómo lo explico? Un poco más caóticas esas lateralidades, ¿de acuerdo? Bien, después de romper la lateralidad, ya podemos identificar nuestra primer línea de tendencia o nuestra primer línea de vigencias. ¿Y dónde está nuestra primer línea de tendencia o nuestra primer línea de vigencia? Bueno, lo tenemos acá. ¿Sí? Veo impulso, veo un retroceso, veo un nuevo impulso, ya con tres movimientos, ¿sí? 1, 2, 3, ya puedo identificar mi tendencia. ¿Sí? 1, lateralización, retroceso de lateralización. Todo esto es un movimiento de retroceso, ¿sí? Todo esto es el impulso, todo esto es el impulso. Ahí ya tengo mi tendencia, bien definida y clara. ¿La ven? Bastante sencillo, ¿no? Bastante, bastante sencillo. En este punto, Steven, ¿dos o tres qué? A ver, comparto. Acá Steven me dice dos o tres. ¿Dos o tres qué, Steven? No comprendo tu pregunta. ¿Dos o tres puntos de qué? ¿Y para qué? No entiendo a lo que se refiere. Ah, ah, ok, ok. Es respondiendo a mi pregunta de lateralidad, ¿no? Claro, 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 ahí entendí. Pensé que era una pregunta, disculpenme. Bien. Eh, sigo. Ya acá, ¿qué identificamos? Nuestra primera tendencia. Entonces, ya una vez habiendo identificado la tendencia, identifico cómo van a ser los próximos retrocesos. Ya si el primer retroceso me indicó que fue una tendencia, mis próximos retrocesos pueden ser que se den como lateralidades. Disculpen. Si mi primer retroceso fue una lateralidad, es muy posible que los próximos retrocesos también sean lateralidades. ¿Sí? Ahora vamos a ver si se cumple o no se cumple esto. ¿De acuerdo? Fíjense, comienza la tendencia a partir de acá, ¿sí? Acá ya podemos colocar operativa base ahí, cumplida, operativa base ahí, cumplida, ¿sí? A favor de tendencia, operativa base ahí cumplida, operativa base ahí cumplida. Fíjense que en un periodo de no sé cuántos minutos, o sea, siempre yo utilizo operativa base a favor de tendencia. A mí no me gusta operativa base en contra de tendencia, aunque a algunos les vaya bien, ¿sí? Yo la prefiero siempre a favor de tendencia. Hay muchos puntos de operativa base ahí, y fíjense que ya se hubieran ganado en, no sé, 20 minutos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. En 25 minutos se hubieran ganado cuatro operaciones. ¿Sí? Sigo. Identifico mi retroceso. ¿Sí? Ya veo que mi impulso, ¿sí? Tiene cierta, a ver, lo voy a poner con amarillo, así se ve mejor. Y le voy a sacar los indicadores, así se ve mejor. Ya veo que mi impulso tiene cierto recorrido. ¿Sí? Tiene un recorrido X, ¿sí? Y mi retroceso hace un aproximadamente 50% del impulso. ¿Sí?
hace un 50% del impulso, aproximadamente. Entonces, y es lateral. Entonces acá yo ya estoy analizando qué cosa. Ya fíjense que no me tomó más de 5 minutos, ¿eh? Analizar qué cosa. Analicé el, la acumulación, analicé que estamos en acumulación, analicé dónde comenzó la operativa, analicé qué tipo de tendencia es tendencia alcista, analicé qué tipo de retroceso tiene y analicé también la dinámica de esa tendencia. Además, como lo ven, estamos en una tendencia amplia, ¿sí? Estamos en una tendencia amplia. Exacto, Frank. Exacto. La tendencia, para identificar una tendencia necesito tres movimientos. ¿Sí? Impulso, retroceso, impulso. Si no, ¿cómo sabemos que es una tendencia? ¿Se entiende? Si no tenemos esas tres cosas, no vemos la tendencia, básicamente. O sea, vemos una lateralidad si vemos esto. ¿Sí? Bueno, eh, a ver si hay alguna otra pregunta. Edwin, no me fijo si es un falso rompimiento o no. ¿Sí? Yo lo que veo es la tendencia, nuevamente, lo repito. O sea, yo no veo si es un falso rompimiento. Yo solamente opero la tendencia, o sea, yo voy a operar lateralidad hasta que me indique que haya una tendencia. Si no, siempre opero lateralidad, ¿sí? Este es un error que muchos cometen. Decir, wow, bueno, ya rompió la lateralidad, voy a comenzar a operar tendencia. No, la tendencia no se formó, la tendencia se forma cuando tenemos impulso, retroceso, impulso. Manu, operativa base es una de las tantas operativas que enseñamos, pero ahora no estamos en esa clase, estamos en seguimiento de mercado. Estamos en otra clase. Bueno, eh, sigo con la clase. Impulso, retroceso. Impulso, acá yo ya tengo mi tendencia. A partir de ahí yo ya puedo empezar a operar. ¿Se entiende? Eh, bueno, continúo. Retroceso, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso. Fíjense que el retroceso sigue haciéndome el 50%, ¿sí? Sigue haciéndome el 50% de mi impulso anterior, mi retroceso. Acá nuevamente 50% de mi impulso anterior. En este fue lateral nuevamente y en este ya hizo como una especie de mini tendencia, ¿sí? Que rompió. ¿De acuerdo? Pero fíjense que ya, digamos, este me indicó que el próximo seguramente sea lateral, ¿sí? Y este que fue en tendencia seguramente me vaya a mini tendencia, seguramente me indique que mi próximo retroceso también vaya a ser en mini tendencia, ¿sí? Bueno, acá tengo otro impulso, retroceso y otro impulso, un último impulso, ¿sí? Ahora analicemos algo muy importante. Fíjense, ¿sí? Que yo, además de analizar, digamos, si bien yo puedo operar también cada vez que me toque mi línea de tendencia, ¿sí? Al alza, porque esta es mi operativa de continuidad, también puedo hacer continuidad dentro de los impulsos. ¿Y cómo voy a hacer continuidad dentro de los impulsos siguiendo la lógica del mercado? Muy fácil, poniéndole una mini línea de vigencia a los impulsos. ¿Sí? Yo coloco mi línea de vigencia del impulso ahí, y yo ya sé que cuando me rompa mi línea de vigencia en el impulso, que va a ser esa, ¿sí? Ya sé que es muy probable que se termine el impulso, ¿sí? Y fíjense como efectivamente me lo rompió y poquito después ya comenzó el retroceso. ¿Me entienden? Entonces, esta es la línea de vigencia de la que yo siempre hablo, ¿sí? Eh, impulso, retroceso, impulso, y en cada impulso colocarle la línea de vigencia, al igual que en cada, digamos, tendencia colocar la línea de vigencia. Ahora, sigamos con la lógica, si me hace otro impulso, retroceso, otro impulso. Acá, ¿qué nos hace el mercado? Acá ya nos indica algo muy importante, y es que hasta este punto, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es el último mínimo de mi tendencia?
Ahora ahí contesto las preguntas. Cuando los impulsos de retroceso después de la rompe la lateralidad, no hay una cantidad de impulsos y retrocesos exactos, pero generalmente suelen ser entre 3, 4 y 5 impulsos. Sí, las tendencias siempre comienzan en la acumulación. Claro. Entonces, se encuentra el último mínimo entre mis dos últimos máximos importantes. ¿Sí? Estos son mis dos últimos máximos. Fíjense que acá tengo cierta distancia del impulso, acá tengo cierta distancia del impulso, acá tengo cierta distancia del impulso. Fíjense que estas tres distancias son parecidas. Y acá, y este es el error en que suele caer muchos, tenemos entre comillas, ¿sí? Cierta distancia, pero fíjense que es bastante menor a las anteriores. ¿Sí? Es una distancia bastante menor comparada con las anteriores. No tengo una regla para medirlo, pero se nota que, digamos, esto, a ver, lo que puedo hacer es medirlo con Fibonacci. ¿Sí? A ver, esto mide, fíjense que miden lo mismo, este impulso que el anterior, ¿sí? Ahora voy a medir el siguiente, acá. Este y este miden lo mismo. Y ahora viene este. Este no llega ni a medir, eh, o sea, mide aproximadamente tres cuartos de lo que midió el último impulso, ¿sí? Por lo que ahí ya nos demuestra algo, y es una clara, digamos, pérdida de fuerza de la tendencia. ¿Sí? Acá, ¿qué nos hace la tendencia? Rompe, viene y rompe nuestra línea de vigencia. Ojo, hasta acá. ¿Yo puedo considerar que mi tendencia se rompió? No. ¿Sí? Mi tendencia no se me rompe hasta que se me rompa el último mínimo importante, ¿sí? Y el último mínimo importante, al contrario de lo que piense la mayoría, que muchos piensan que está acá, ¿sí? Mi último mínimo importante, mi último mínimo verdaderamente importante estuvo acá, ¿sí? Porque la distancia entre este impulso y este impulso no fue la adecuada, ¿sí? De igual forma, vamos a suponer que, vamos a decir, ¿sí? Que la mayoría de ustedes vio que este era el último mínimo de la tendencia. La tendencia se va a romper solamente cuando rompa el último mínimo, ¿sí? Pero no porque rompa, y esto es muy importante que lo aclaro siempre, no porque rompa el último mínimo o no porque rompa mi línea de tendencia, va a comenzar una nueva tendencia. ¿Sí? Una nueva tendencia, para que comience una nueva tendencia, yo tengo que ver un impulso, un retroceso y un impulso bien claro, ¿sí? Y que tenga cierta inclinación, ¿sí? No puede ser lateral, ¿sí? No puede ser lateral. Tiene que tener cierta inclinación. Entonces, yo hasta acá, ¿sí? Yo hice todo de forma muy lógica y es lo que yo quiero que vean, ¿sí? Todo este análisis, todo el análisis que hice hasta el momento fue forma pura lógica. Entonces, durante toda la tendencia alcista, yo voy a operar, ¿qué? Al alza, ¿sí? Sube, yo voy a operar sube durante toda mi tendencia alcista. Sí, dependiendo de la operativa que use, puedo operar mis retrocesos. A veces puedo usar operativa en contratendencia, bases, si la dominan bien. A veces puedo operar continuidad en 10 segundos en el retroceso, si lo usan bien, ¿sí? Pero a ver, si recién están comenzando o están en el VIP, ¿sí? Y todavía no dominan ni una estrategia bien a fondo, lo que les recomiendo siempre es céntrense en una sola operativa, ¿sí? Céntrense en una sola, en un solo tipo de mercado. En este caso estamos en un mercado amplio, ok. Si estamos en un mercado amplio y su estrategia es operar en un mercado amplio, siempre operen en el mismo mercado. Ahora, si su estrategia es operar en un mercado angosto, operen siempre en un mercado angosto, pero no vaya a hacer que operen, digamos, cosas que no testearon, cosas que no hicieron el proceso de idea, creencia y convicción porque les va a ir mal. Esa es la cruda realidad.
Bueno, sigo con el proceso lógico del seguimiento de mercado. Acá tenemos un mínimo. ¿Sí? Acá tenemos un mínimo. Nos rompe este mínimo, nos rompe nuestra línea de tendencia, y lo que va a buscar el precio, ¿sí? Es mi próximo punto objetivo. ¿Que dónde está? Está acá, ¿sí? En mi próximo soporte. Rompe, viene, y fíjense cómo rebota. ¿Lo ven? Acá teníamos otra operación clara. Un pequeño tip que les voy a mencionar. Si cuando, a ver, esto yo no los enseñé antes, y es un pequeño pero muy importante tip, que en realidad me estuve dando cuenta de esto hace muy poco tiempo, que es cuando llega el último mínimo importante, o llega a un punto objetivo X, y la vela cierra justo, ¿sí? Cierra justo donde está mi punto objetivo. Fíjense como incluso las mechas estas, ¿sí? Las mechas estas, digamos, cierran en donde cerró esta vela roja, me indica que la fuerza tuvo un gran paro en ese punto, ¿sí? Hubo una gran fuerza contradictoria en ese punto, por lo que es muy posible que me rebote ahí. Es decir, cuando esta última vela cierra justo en mi punto objetivo, es muy posible que el mercado rebote hacia el alza. ¿Me entienden? Y esta es una operativa que yo llamo choque con el último mínimo, ¿sí? Cuando cierra perfectamente eh, mi último mínimo, ¿sí? Es muy posible que rebote. Y esto es uno de los tips, ¿de acuerdo? Que les voy a dar, que son tips que no son muy teóricos, no tienen una formación muy eh, teórica o muy fundamentada, ¿sí? Pero son tips que por experiencia yo, digamos, se los podemos ir pasando. ¿Entienden? No es algo muy teórico que yo se los enseño en las clases, no. Esto es más que todo como una clase de tips, ¿sí? Bien. ¿Qué hace el mercado acá? ¿Comienza una nueva tendencia? No, porque todavía no tengo el impulso, retroceso de impulso. Me hace un movimiento hacia el alza, me indica que es muy posible que se encuentre lateral, y fíjense que el mercado verdaderamente se pone lateral, ¿sí? Veo un punto acá, veo otro punto acá, veo otro punto acá, veo otro punto acá. Fíjense cómo nos respeta esta mecha, ¿sí? Acá tengo mi lateralidad. ¿La ven? Ta, 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 ta. Y rebota. ¿La ven? Y esto es lo que yo les decía hace rato. Yo veo 3 puntos y el cuarto lo opero sin dudar. El quinto ya, dependiendo de la fuerza o cómo venga hacia esta línea, fíjense que esta vela vino con muchísima fuerza y cerró en máximos, yo ahí no operaría la lateralidad. Es un ejemplo, ¿sí? Yo no operaría la lateralidad en ese punto, porque me vino con una vela súper fuerte, cerrando en máximos, cuando llegó a este punto de lateralidad. ¿Me entienden? En cambio, esta sí lo hubiera operado, porque fíjense que cerró con una mecha, ¿sí? Entonces, claramente, vuelve a este punto y yo le meto hacia el alza, porque sé que va a rebotar y estoy en el cuarto rebote de la lateralidad, ¿sí? El quinto también se puede operar, pero bueno, hay que estar viendo qué tanta fuerza tiene y qué tan válido es. Bueno, siguiente tip, que ahora se los voy a hablar un poco, de lo que les voy a hablar un poco, ¿sí? El siguiente tip. Sí, yo sé esa tendencia sería una tendencia normal por el retroceso que hace el 50%. Mati, esto puede llegar a quedar en YouTube. Disculpame, Andrés, las clases solamente se graban para los miembros VIP, ¿sí? Eh, pero nada, si alguno, digamos, grabó la clase, pueden ir pasándoselo o como ustedes prefieran, ¿sí? Eso ya depende de ustedes. Esto no queda en YouTube ni se sube a ninguna parte. Esto solo queda grabado para los chicos del VIP. Otra cosa, acá viene otro tip muy importante que les voy a mencionar sobre el seguimiento de la lógica de mercado. Acá hay un gran tip, y es uno de los que me hace ganar mucho dinero, ¿sí? Y que yo todavía no lo enseñé, porque en realidad es algo que utilizo en este último tiempo, y a continuación se los voy a decir. Ahora se corta el Zoom y abro nuevamente otro, ¿de acuerdo? Ahora se corta el Zoom y abro otro.